escucha bien. Si alguien pudiera escribir, por favor. No los asistentes. Ah, perfecto. Bueno, darle la cordial bienvenida a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Somos más de 100 personas esta mañana de invierno conectadas, así que le agradezco su participación. Primero, ojalá que desearles que se encuentren todos bien y contarles que esta es una actividad, una clase abierta. Venimos haciendo varias clases abiertas desde que nos dio la oportunidad estamos en la casa, para que la aprovechen, disfruten, vivan la experiencia de la Facultad de Economía y Negocios. En este caso nos encontramos en un evento auspiciado por el Magíster en Contabilidad. Les quiero presentar a Guillermo Rebolledo. Guillermo Rebolledo es contador auditor de la Universidad de Valparaíso. Además, tiene un magíster en control de gestión en esa casa de estudios y tiene un doctorado en dirección de empresas y derecho económico en la Universidad de Lleida. Además, tiene un diplomado en nuestra facultad. Y respecto a su formación profesional, les quiero contar un poco que él es un profesional de formación financiera, control y gestión organizacional. Tiene una sólida trayectoria tomando desafíos y posiciones gerenciales y corporativas en empresas del servicio del sector de salud y energía, tales como Bupa Chile, Cruz Blanca, con vasta experiencia como gerente de auditoría y consultor en materias financieras, de control interno e IFRS. Se ha desempeñado como gerente general, gerente de administración y finanzas, gerente de control financiero y gerente de auditoría, con comprobados logros en la creación y desarrollo de unidades corporativas y centros de servicios compartidos. Actualmente, Guillermo forma parte del staff académico del Magíster en Contabilidad y también de la dirección del programa. Así que, para que aprovechen esta gran clase, Guillermo, ¿me escuchas? Todo ok. Guillermo, con agradecerte por esta gran clase. Sabemos el cariño que le has puesto en esta clase abierta, preparada para nuestro futuro postulante del Magíster en Contabilidad. Así que, sin más, te doy el pase. Ok, muchas gracias, Sebastián, y bienvenidos a todos. Tenemos las 9:38. Yo espero que de aquí a las 10:20 hayamos concluido nuestro recorrido. He preparado, como bien dijo Sebastián, una presentación que voy a compartir en estos momentos. Me confirman si se está viendo. Vamos a ir a administrar. Se ve perfecto. Ok, impecable. Déjenme. Listo, déjenme tener a la vista otra cosa por acá. Está. Bueno, la verdad es que dentro del contexto de nuestra actividad académica, en nuestro magíster en contabilidad, y como decía Sebastián, dadas las circunstancias en las que nos hemos visto enfrentados post-COVID y con COVID, creemos súper importante el conversar y discutir, especialmente con quienes preparan la información financiera o con quienes incluso la revisan, la usan. Me refiero a los usuarios de la información financiera, que son finalmente los clientes finales de este producto o servicio, de que es importante que conversemos respecto de qué situaciones son las que naturalmente deberíamos estar viendo en los estados financieros que se están cerrando ahora, ¿ya? Entonces lo que he preparado es un recorrido de aquellas situaciones o un recorrido de aquellos aspectos en las notas de los estados financieros o en los estados financieros que deberíamos estar mirando con atención. Por eso que de alguna manera aquí decimos en qué se deben de tener los usuarios de la información financiera. Bueno, para esto yo creo que es fundamental que primero pensemos en cuál es la estructura de los estados financieros y cuáles son los aspectos claves de ello. Entonces, lo primero es que a junio, en este mes que estamos cerrando de los estados financieros, nos vamos a encontrar con un estado de situación financiera, el tradicional activo, pasivo, patrimonio, que va a tener dos fechas. Las columnas son saldos a junio del 2020 y las columnas son saldos a diciembre del 2020. Por otro lado, vamos a tener un estado de resultados que, recordando la estructura IFRS, nos va a mostrar los saldos a junio del 2020 versus junio del 2019. Ahí hay una diferencia con el estado de situación, pero además hay una segunda particularidad, y es que vamos a estar viendo el segundo trimestre de cada periodo. O sea, si en IFRS hay algo que nos trajo adicional, fue justamente esta separación.
Y creo que está relevante, y ya lo voy a explicar más adelante, porque vamos a tener la posibilidad de entender cómo cayeron el segundo trimestre del 2020 algunos efectos en los estados financieros. Por otro lado, vamos a tener un estado de flujo de efectivo. Para quienes han sido alumnos míos, con quienes hemos compartido en alguna instancia, para mí la vedette de los estados financieros, pero lamentablemente una vedette que ha estado oculta y un poquito guardada. Aquí vamos a tener una particularidad. Vamos a tener estados financieros o estados de flujo efectivo con cortes a junio del 2020 y junio del 2019. Y por último, vamos a tener nuestras notas de los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Rápidamente voy a recorrer aquellas situaciones que en estos estados financieros debiesen aflorar o aparecer, y después voy a recorrer algunas notas y normas que debiesen tener algún impacto y que yo también coloco en la mesa para efecto de que las tengamos presentes. Entonces, en lo primero, en los estados de situación financiera, activo, pasivo, patrimonio, donde sabemos que tenemos los saldos a junio versus los saldos de diciembre, naturalmente que lo primero que vamos a notar o lo primero que tenemos que recordar, especialmente con las empresas chilenas, es que al cierre del 2019 existe entonces una situación que va a haber afectado los saldos finales del año, al menos para las empresas que se vieron afectadas por los eventos del 18 de octubre. Por lo tanto, sabemos que el comparativo con diciembre va a tener alguna baja. Lo segundo es que en junio del 2020, que es lo que vamos a mostrar ahora, vamos a tener un efecto producto del COVID. Entonces, una de las razones por las cuales decidimos armar esta presentación fue para decir, oye, cuando nos planteamos el hecho de que vamos a tener estados financieros con COVID, todo el mundo habla de lo típico y lo tradicional, va a haber deterioro. Sí, es obvio en algunos casos, pero hablemos de aquellas otras cosas que sí debiesen estar presentes y existir. Entonces, ¿cuáles o dónde debieran estar las preocupaciones? Las preocupaciones de alguna manera van a estar, por ejemplo, en los deudores comerciales. Claramente los deudores comerciales van a ser una materia de preocupación porque ya venían un poco complicados algunos a diciembre del 2019 y claramente se nos van a complicar a junio del 2020. Y esto debería ser la primera luz de alerta muy relevante para todos nosotros por el impacto que tiene el deterioro de las cuentas por cobrar, tema que ya vamos a recorrer más adelante. Segundo tema que va a ser una preocupación al revisar estos estados financieros, incluso al prepararlos, va a ser el rendimiento de los activos no corrientes. ¿A qué me refiero con esto? Las propiedades de planta de equipo, los activos biológicos, las propiedades de inversión, los intangibles, las inversiones en sociedades, son todos activos que de alguna manera la matriz o el inversionista espera generen un rendimiento. Y cuando no lo generan, entonces estamos frente a un potencial indicio de deterioro. Segundo tema de atención y que seguramente va a ser mucho más crítico a fin de año que ahora. ¿Por qué? Porque recuerden, o por lo menos se los menciono, el deterioro debe ser en función de una tendencia. No es porque hoy día nos fue mal un mes, 2 meses, pero claramente el recupero de la economía a nivel global no va a ser un rebote en V como se plantea directamente, porque hay compañías que quedaron bastante alicaídas. El tercer elemento relevante tendrá que ver con el comportamiento de las cuentas por pagar. Y esto porque naturalmente cuando se ve afectada la caja, lo que hacen las compañías es postergar los pagos o negociar con los proveedores. Entonces aquí es una cadena continua. Si un centro comercial, por dar un ejemplo, deja de vender, indudablemente eso va a afectar toda la cadena hacia atrás. Un cuarto elemento va a ser el nivel de los pasivos financieros, porque si eventualmente empezamos a tener déficit o necesidades de capital de trabajo, lo más probable es que empecemos a endeudarnos y ahí puede ocurrir que te endeudes con la línea de crédito si es que la tenías previamente aprobada y disponible, o algún crédito estructurado y en la medida que te lo den, porque los bancos también se han puesto más complicados, o algunas compañías que califiquen van a tener un endeudamiento fugaz. Y por último, creo que la estructura patrimonial y de resultados acumulados también va a ser un tema relevante acá. Cuando me refiero a estructura patrimonial y resultados, básicamente porque recuerden que aquellas compañías que han optado por algún tipo de beneficio en lo que es la ley de protección del empleo, tienen negada la posibilidad de extraer o sacar dividendos, y ahí ya hemos tenido casos bullados, y esto va a ser muy importante para entender si el dividendo era un dividendo adeudado de ejercicios anteriores o era un dividendo actual. Indudablemente que en términos de imagen y de pulcritud en el cumplimiento, da lo mismo, no debiese haber salida de dinero. Esto a nivel de estado de situación.
A nivel de estado de resultado, ¿qué es lo que nos ocurre? A nivel de estado de resultado, claramente vamos a tener un efecto, ¿cierto?, en los ingresos de este segundo trimestre. O sea, quienes hoy día estamos dirigiendo compañías o trabajando y viendo los estados financieros, sabemos que las ventas han caído, en algunos casos han caído a cero, en otros casos han caído en algún porcentaje y en otros casos muy menores tal vez ha mutado la venta y ha cambiado de canal de venta, con lo cual eso seguramente también genere algún tipo de análisis particular en la operación del negocio. Ahora, será clave analizar en ese contexto, estimado, los márgenes brutos y los márgenes netos. Y aquí también les doy una pista como usuario de los estados financieros y que también debe ser parte de los análisis que haga el área que prepara la información. Nosotros sabemos que el margen bruto, ingreso menos costo de venta, es de alguna manera representación del costo variable o del costo directo vinculado a la venta. Por lo tanto, si es altamente variable el costo de venta, lo que uno va a esperar es que los márgenes caen porcentualmente de la misma manera y por lo tanto no va a haber tanto deterioro a ese nivel de la línea del resultado. Pero si tiene un componente fijo, entonces lo que va a ocurrir es que el margen no va a caer en forma directamente proporcional, sino que va a empezar a mantenerse arriba o subir, lo que te va a dar luces de que estás frente a un costo fijo metido en la operación. Y eso plantea otro tipo de desafíos, ¿sí? Lo mismo nos va a pasar con el margen neto. Recuerden que el margen neto, la diferencia con el margen bruto, es que le tuvimos que ir agregando aquellos gastos de administración, que comúnmente son fijos. Y por lo tanto, el desafío que viene para las compañías es cómo pasar el chaparrón, si es que está en una baja, sin que esos costos fijos te coman todo ese pequeño margen o excedente que venía. Claramente, a nivel de resultados, hay como varias vistas. ¿Ah? La vista del usuario que yo estoy comentando en la final, ¿sí?, es la terminal, pero la vista de quien está gestionando la compañía es un temazo, es un gran desafío esta situación. Porque este desafío plantea la necesidad imperiosa, porque no hay otra forma de reducir los costos. Y ahí entramos en varias situaciones. Por un lado, en los apoyos que pueda dar el Estado, el gobierno u otras herramientas para poder paliar esta situación. Pero no es menos cierto que también vas a deteriorar algo, o al proveedor que te presta el servicio, o a los trabajadores que están en la compañía, etc. Y esto claramente no es una situación fácil de gestionar. Y por último, creo que va a ser muy importante en esta revisión de los estados financieros o quienes los generen, recordar que cuando se preparan los estados de resultados según IFRS, yo tengo que mostrar el resultado del 1 de enero al 30 de junio, que es todo el semestre, pero también tengo que mostrar el resultado del 1 de abril al 30 de junio. ¿Qué significa esto? Que vas a poder apreciar el segundo trimestre purito. Y el segundo trimestre purito es súper relevante para este análisis porque es donde ha estado el impacto completo del COVID. Entonces, si yo quisiera entender cómo se va a mover el negocio, seguramente tengo que mirar más el segundo trimestre que el semestre completo, porque en el semestre completo los 3 primeros meses fueron normales o buenos. Entonces, naturalmente la pregunta del millón va a ser, ¿este segundo trimestre se va a repetir en el tercero y en el cuarto? ¿Cómo va a mejorar? ¿Cuándo va a repuntar? Pareciera que el análisis hoy del estado de resultado junio 2020 versus junio del 2019 no tiene mucho sentido, ¿sí? Y no tiene mucho sentido porque junio del 2019 no había habido impacto del 18 de octubre y menos del COVID. Seguramente ese análisis solamente sirve para evidenciar qué tan lejos estamos de lo que éramos antes. Pero aquí el análisis importante va a ser este segundo trimestre y hay una invitación. Tal vez muchos de los que preparan información financiera lo notaban como una molestia adicional, un cacho, por decirlo así, pero hoy día esa línea va a ser relevante, y especialmente lo que son los análisis de los márgenes. A nivel del estado de flujo de efectivo, que también representa el movimiento del 1 de enero al 30 de junio, ¿cierto? Indudablemente vamos a tener que tener mucho ojo, no solo en la preparación, sino que también en el análisis de lo que son los flujos operacionales. Porque sabemos que desde que explotó la cuarentena, la restricción y todos los efectos del COVID, hubo empresas que son clientes, ¿cierto?, que tuvieron problemas para poder concretar de forma adecuada sus pagos.
De hecho, hay algunos con los que se han generado convenios de pago, repactuaciones de cuenta, etcétera, y eso naturalmente afecta el flujo operacional en la cobranza de clientes. Seguramente si comparamos junio del 2020, junio del 2019, vamos a tener alguna baja en esa cobranza de clientes. Si lo vemos como un hecho pasado, no hay problema. Pero si lo vemos como el riesgo de que esta situación se mantenga, entonces podríamos tener una situación que analizar, dado el deterioro de las cuentas por cobrar o dada la proyección de los flujos y la necesidad de caja. Lo mismo nos puede ocurrir con los pagos de personal. Naturalmente, aquellas empresas que se acogieron a los beneficios del Estado, de la Ley de Protección del Empleo, van a tener una disminución en los flujos de pago de personal. Y seguramente eso les va a permitir surfear la ola o pasar este nivel. Pero ojo, eso termina. En algún momento tiene un plazo y la empresa tiene que estar en condiciones de levantarse y poder de alguna manera retomar el compromiso de esos pagos. Hoy en día muchas de esas empresas están reconociendo solamente el pago del 20% de las cotizaciones, pero les falta el otro 80%. Lo mismo que en aquellas empresas que han decidido bajar parcialmente la remuneración de sus trabajadores. Entonces, a nivel del flujo, tenemos desafíos. En lo que es el flujo de inversión, naturalmente también podrá haber su efecto, ¿cierto? Pero lo más probable entonces es que el flujo del periodo sea negativo. Cuando digo sea negativo, es porque capaz que te empieces a consumir lo que quedaba o capaz que tengas que empezar a endeudarte nuevamente. ¿Por qué es importante entender el estado de flujo efectivo en esta situación y que tradicionalmente no se hacía? Primero, y para los que son más contables, van a recordar que primero el estado de flujo efectivo muchos lo hacen tarde, mal y nunca, cada 3 meses y después que cierran el balance y el resultado. Con lo cual, de poco sirve para gestionar la caja y solo se usa para cuadrar los estados financieros, siendo una realidad que no es la que me gusta. Segundo, quienes a lo mejor no están en esa condición, sino que el flujo lo hacen periódicamente, viene la segunda derivada, lo hacen por el método directo e indirecto. Indudablemente que el beneficio es hacerlo por el método directo, porque el método directo, no solamente por ser sugerido por la CMF y por el IASB, sino que muestra efectivamente los movimientos de caja. Entonces, es clave tener ese estado de flujo efectivo bien preparado, ojalá siempre bien analizado, porque va a ser la única manera, y como lo recalco en esta presentación, de poder pensar y proyectar la caja. Yo sé que las empresas en el día a día, en el interno, en el operativo, proyectan su caja y lo hacen minuciosamente, pero indudablemente hoy día tenemos que darle a los usuarios de la información financiera la tranquilidad de que el negocio puede continuar como empresa en marcha. Y una de las formas de dar esa tranquilidad es que la proyección de los flujos lo permita. Por lo tanto, y ojo, considerando lo que dice la NIC 7, debiese ser importante revelar en nota los estados financieros, ¿sí? Aquellas características del flujo que me permitan demostrar de que aunque tengo déficit hoy, puedo salir jugando. ¿Ok? Por último, en lo que es la estructura, tenemos las notas de los estados financieros. Otro elemento importante, quienes preparamos información financiera o quienes enseñamos respecto de cómo hacerlo, seguramente le damos un nivel de importancia. Los auditores externos también. Y hay veces que en las compañías se le da un nivel de importancia asociado a cumplir. Pero hoy día, más que nunca, las notas de los estados financieros tienen un tremendo efecto y una tremenda importancia. ¿Cuál es el efecto y la importancia? Tradicionalmente estas notas revelan, como muestro en la presentación, ¿cierto? Explicaciones propias de los saldos y de las partidas y naturalmente que vamos a revelar cosas que son propias de lo que está pasando con el COVID. ¿Por qué digo cosas que son propias? Porque los ingresos ordinarios van a bajar, producto del COVID, porque seguramente algunos compromisos se van a extender, producto del COVID, seguramente vamos a tener clientes con riesgo de incobrabilidad, producto del COVID, y así un montón de situaciones producto del COVID, ¿sí? Sin embargo, aparte de esos elementos, debemos tener en cuenta que hay ciertas notas vinculadas con ciertas normas, ¿cierto? Que hoy día debiesen tener un especial protagonismo. Y por eso que yo lo planteo acá como un rol protagónico, ¿ya? Ahora, es importante
que comprendamos que la responsabilidad de revelar, de complementar la información cualitativa respecto a ciertas notas y normas es de la administración. Indudablemente que aquellas compañías que sean auditadas y tengan revisión limitada a junio tienen un segundo desafío, que sus auditores externos también les van a exigir eso. Y creo que en función de cómo están hoy día las situaciones, el directorio y la gerencia, antes de aprobar la generación de sus estados financieros, también tiene un gran desafío. Y es procurar hacer un análisis adecuado, un análisis concienzudo de la situación financiera de la compañía, con el propósito de revelar lo que corresponda o de revelar aquellas cosas que permitan levantar luces de alerta o de gestionar internamente todo lo necesario para dar cobertura a los problemas que estamos viviendo. Bueno, si yo ahora desde este desglose les digo, ok, recorramos entonces algunas normas que tienen sus particularidades. Indudablemente, y yo ya lo anticipé, los deudores comerciales que se basan en la NIF 9, lo que es el deterioro de las cuentas por cobrar, tienen un tremendo impacto. Y tienen un tremendo impacto porque, primero, hay empresas que ya venían golpeadas del 18 de octubre y esto los vuelve a golpear. Y los deudores comerciales son relevantes porque son la materialización de la venta. Si yo vendo y no cobro, en realidad no gané. Y en ese sentido es fundamental, ¿cierto?, que se le haga un seguimiento a aquello. En este rubro se recogen los saldos pendientes de cobro, ¿cierto? Y es posible que veamos un retraso en esos cobros. Ahora, tú puedes apreciar un retraso en esos cobros y yo creo que quienes preparan la información también lo han visto, porque el cliente ya no te sigue comprando lo mismo, te sigue comprando un poco menos. Por lo cual el nivel de venta nos baja, pero además nos baja porque el cliente está teniendo menos flujo. Y como el cliente está teniendo menos flujo, entonces empieza a alargar un poco el periodo de pago. En ese sentido, algunas empresas revelan la antigüedad de las cuentas por cobrar. Y podría notarse, comparativamente hablando, entre diciembre del 2019 y junio del 2020, que es donde están estas notas, de que la antigüedad de las cuentas por cobrar se empieza a desplazar. Quienes preparamos la información vamos a saberlo porque lo estamos viendo en la caja. Quienes revisamos la información debiésemos esperar que eso ocurra. Ahora, esto es el riesgo que me trae y el gran análisis que tenemos que evaluar es justamente el deterioro de las cuentas por cobrar. No por hacer un deterioro propiamente tal, para nada. Yo creo que el principal tema que aquí se nos afecta es que tenemos algo muy reciente que ocurrió. Y es que el 1 de enero del 2018, la NIF 9 nos hizo modificar nuestro procedimiento, nuestro proceso de estimación del deterioro de las cuentas por cobrar por un modelo prospectivo. No voy a entrar en lo técnico, pero claramente hasta antes de esa fecha, la forma de determinar el deterioro de las cuentas por cobrar era sobre una pérdida incurrida mirando mucho el pasado. En cambio, la NIF 9 nos dice, estimado, haga una revisión del pasado hacia adelante y empiece a hacer un modelo prospectivo para estimar ese deterioro. Se supone que al cierre del 2019, todas las empresas que ya estaban aplicando esta norma debieron haber revisado su modelo. Revisar el modelo significa un poco ir contrastando si las hipótesis, supuestos que se proyectaron, se cumplieron o no. Y por lo tanto, al empezar el 2020, las empresas lo que de alguna manera hicieron fue ir aplicando ese modelo prospectivo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Lo que nos va a ocurrir es que tengamos que ya junio tener una claridad de qué impacto tiene esto. Y aquí me detengo con esa frase. Miren la pregunta que está ahí. Y que es una cuestión no solo porque la norma lo pida, sino que es casi de lógica. El nivel de riesgo de mis clientes, el nivel de riesgo de los clientes que venían del 2019, ¿cambió o se mantiene? Naturalmente cambió. Y aquí el desafío para la compañía no es que el área contable haga extensos cálculos, es que el área de cobranza, con el área comercial y el área financiera, provean el análisis adecuado, hagan los sustentos pertinentes y de alguna manera evidencien que están gestionando esta situación. Si yo tengo como cliente a la TAM
y le sigo vendiendo porque requiero venderle, es altamente probable que la condición crediticia de este cliente a mí me cambió. Y no porque ella no existe, porque recuerden que dado el capítulo 12 al que se cogió, pueden, ¿cierto? O están buscando la forma de reordenarse, pero el nivel de riesgo para mí cambió. La pregunta del millón, ¿qué medidas está tomando la compañía cuando el nivel de riesgo cambia? Por una cuestión de lógica, es altamente probable que uno le empiece a vender menos crédito a un cliente que está complicado o le empiece a ajustar los periodos de cobro. O sea, tú hagas algo para mitigar el riesgo. Y eso debiese estar comentado en esta nota. Si tú no estuvieses haciendo nada, entonces lo que estaría ocurriendo es que vas a tener un nivel de riesgo mayor. ¿Por qué? Porque estaría aplicando un mismo modelo sobre una condición que no. Ahora, naturalmente, en este análisis también entra a batallar la NIF 15 de contrato de clientes, porque aquí hay que ver si yo estoy cumpliendo la obligación de desempeño con mis clientes y si ellos están cumpliendo la obligación de pago conmigo. Entonces, aquí se nos pueden dar situaciones, estimados, donde haya modificaciones de los contratos, haya modificaciones de cláusulas, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿por qué coloco esto como antesala, junio? Yo creo que las empresas no deben esperar a diciembre del 2020 para volver a revisar el modelo, sino que deberían hacerlo ya. Y no hacerlo con el propósito de hacer un ajuste contable en forma inmediata, para nada. Lo tienen que hacer primero por una cuestión de gestión. No podría haber una empresa con un área de cobranza que ante una situación como la actual no haya repensado la forma de vincularse con sus clientes y recuperar los fondos. Por lo tanto, tenemos aquí un desafío que claramente de cara a diciembre debiese ayudar a esta revisión del modelo prospectivo. Por lo tanto, tema 1, fuerte, relevante, la IFRS 9 en lo que es la partida de los deterioros, cuentas por cobrar, claramente que tiene un impacto. Y ese impacto no es porque la norma lo pida solamente, sino que es un impacto de lógica. ¿Eh? El riesgo, la condición crediticia de tus clientes cambió. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo anticipas una eventual pérdida? Etcétera. ¿Ya? Ahora, otra norma que puede ser relevante comprender es la NIC 24, que se refiere a partes relacionadas. Ustedes van a decir, pero ¿por qué? Y yo les voy a contar un poco el detalle. Mire, en la norma o en la parte en la que los estados financieros revelan las partes relacionadas, si no es un estado financiero consolidado, se revelan las transacciones, se revelan los movimientos y los saldos que existen con todas las empresas relacionadas. Y si es un estado financiero consolidado, se revelan estas, pero las que están fuera del grupo. El detalle de esta situación es que de alguna manera se supone que no solo porque lo dice la NIC 24, sino que también alguna circular existente en su momento de la SBS, estas transacciones tienen que ser a nivel de mercado. ¿Por qué fue relevante este tema y ha sido siempre una situación de preocupación? Porque esta nota permite transparentar información a los inversionistas minoritarios. Entonces, en ese contexto vamos a tener hoy día, junio, tal vez menos transacciones de las operativas, de las compra y venta, pero ojo, puede ser que tengamos más transacciones de traspasos de flujo. Y ahí hay que, ojo, tener luz de alerta. Porque si esas transacciones de traspasos de flujos de fondos me implican de alguna manera que tenemos que un financiamiento cruzado o algún tipo de situación de esa manera, entonces tenemos que colocar atención. Aquellos movimientos que no sean transacciones de compra y venta, como lo menciono, podrían estar evidenciando un flujo de financiamiento o un traspaso de fondos. Y ahí hay que colocar atención para entender si ese traspaso de flujos es una forma de sacar o de poner dinero o es una forma de que estamos gestionando la continuidad de la compañía. Atención, cuidado ahí, ¿sí? Y por lo tanto, es clave en esta nota entender qué transacciones no corresponden a compras y ventas, sino que a flujos. Sin pensar que es así, pero sí colocando el elemento escéptico de la formación de un contador auditor, podrían haber movimientos de flujo que lo único que pretenden es sacar el dinero porque las cosas están muy complicadas. Y ahí es donde la ley ha establecido que las empresas que han usado la ley de protección del empleo no pueden pagar dividendos. Entonces tampoco deberían sacar dineros a título
de algún otro motivo que sea similar al pagar dividendos. Por eso que es importante, si existe una cuenta por pagar empresas relacionadas y hay salida de dinero, tal vez tiene ese sentido. Pero si no lo existe y hay salida de dinero, hay que tener cuidado. Posteriormente tenemos la NIC 16 y la NIC 38 que plantean el tema de las vidas útiles, y todos sabemos que la vida útil la metemos al inicio y se fue, desapareció, pero ojo, cuidado, existen el mecanismo de vida útil lineal o por unidades de consumo. Si su empresa está por unidades de consumo, está en el mejor de los momentos. ¿Por qué? Porque como bajó la productividad, bajó la actividad en abril en adelante, su empresa no está generando un gasto por depreciación. Pero si su empresa, que es lo que habitualmente ocurre, ¿cierto?, optó la vida útil lineal, tiene que seguir con la depreciación, y esto plantea un desafío porque le estás cargando un gasto que no es un desembolso de caja, que tiene la categoría casi de fijo, ¿ok? Y eso perjudica naturalmente el margen, pero es importante separarlo al menos para el análisis. ¿Qué otra situación puede ser relevante? Los valores residuales. Producto del 18 de octubre y producto del COVID, sabemos que las propiedades inmobiliarias se van a ver fuertemente afectadas, ¿sí? Y se van a ver afectadas por la vacancia, la disponibilidad. Eso genera una baja en los precios, eventualmente, dependiendo de la demanda, y esa baja en los precios puede afectar de alguna manera en el valor de las propiedades. Si la empresa ha determinado valores residuales, estos se pueden ver afectados a la baja, generando un aumento en el monto a apreciar. Variables entonces que hay que considerar. Si la empresa ha optado por tener un valor residual cero, porque a lo mejor ha seguido más sesgada por el tema tributario, ¿cierto? Tal vez sea la oportunidad de determinar un valor residual. Recuerden que estas normas plantean que es importante revisar anualmente la vida útil y el valor residual. Y esto, que es una línea, una frase en la norma muy simple, tal vez sea muy relevante de analizar este año, ¿sí? Porque puede ser la oportunidad de revisar las estimaciones de vida útiles y de alguna manera adaptarlo al nivel de productividad que van a tener los negocios de cara a fin de año. Por lo tanto, creo que es válido, primero, revisar que no haya variaciones que de alguna manera puedan interpretarse como una manipulación. Por eso doy el alcance de la lineal. El que tiene lineal tiene lineal, y una vez al año, a fin de año, tendrá que evaluar, determinar si es que esa vida útil y valor residual se mantiene. Indudablemente que la segunda vedette de este estado financiero COVID 2019 va a ser la NIC 36. Pero aquí yo quiero también colocar algunos puntos de alerta. La NIC 36, de alguna manera, habla del deterioro, pero debemos recordar que el deterioro al que se refiere la NIC 36, que tiene impacto sobre los activos no corrientes, ¿ah? Básicamente propiedades, planta, equipo, intangibles, propiedades de inversión si es que van al costo, activos biológicos si es que van al costo, e inversiones en empresas relacionadas. El concepto de deterioro no es que haya una pérdida hoy, sino que una pérdida se prolongue en el tiempo, o una situación deficitaria se prolongue en el tiempo en comparación con lo que ya la empresa había evaluado con anterioridad. Entonces, aquí yo creo que una de las luces de alerta importante es todas aquellas empresas que han crecido inorgánicamente, vale decir, han ido adquiriendo negocios en el tiempo, todas ellas determinaron plusvalías, ¿ya? Y esas plusvalías, como es un activo intangible no identificable, esas plusvalías son el reflejo de flujos futuros que se esperaba generar con el negocio. Y ahí tenemos el punto de atención. Dada la situación COVID, y pensando en el post-COVID, y pensando en un post-COVID 2021, 22, 23, ni siquiera solamente el 2020, ¿de verdad va a haber una baja sustancial en los flujos futuros o es solo puntual? Y eso es importante analizarlo. Con esto, ¿qué quiero decir? No es lícito, no es correcto llegar y decir todas tienen deterioro. Hay que evaluar. Ojo que puede ocurrir, y como yo lo he comentado en algunas clases con algunos alumnos, puede ocurrir que una inversión o un negocio tal vez no tenga pérdida, ¿sí? Tal vez proyectando todo igual genere utilidad. Pero hay que recordar que el deterioro conceptualmente es no rendir lo que se planteó en el business case al momento de la compra. Ahora, en este caso puntual, y como lo mostramos ahí, la plusvalía es clave, porque la plusvalía sí o sí
debe tener un test de deterioro al cierre de cada año, al igual que los intangibles con vida útil indefinida. Entonces, aquí mi alcance, mi sugerencia es, ojo, no espere al 31 de diciembre, empieza a hacerlo ya. Ya nosotros sabemos que hay indicios de deterioro. Lo que no sabemos es cuánto van a durar. Y por eso ya la empresa debería estar trabajando en cómo cree que se van a recuperar los números o la actividad de julio a diciembre y pensar cuando llegue a diciembre qué nivel de ocupación tengo. Si el nivel de actividad al 100% antes era 10 y con suerte llego a diciembre a 65, perdón, a 6,5, el 65%, entonces tenemos que pensar, en enero voy a partir con un 65%, ¿y cuándo voy a llegar al 100%? Sabemos que el distanciamiento social, sabemos que el aforo, y sabemos que muchas cosas más, es probable que afecten el nivel de venta y el nivel de productividad de nuestros negocios. Ahora, también pueden existir unidades generadoras de efectivo conformadas con propiedades, planta de equipos o intangibles. Ya no es crecimiento inorgánico, sino que es orgánico. Y también nos van a pasar cosas ahí, porque cuando compramos un determinado propiedad, planta de equipo intangible, lo compramos porque esperábamos un X nivel de productividad de él. Y esa productividad hoy con COVID se va a ver afectada. Entonces puede ser que esto también tenga impacto en el deterioro de estos activos. Y eso a lo mejor disminuye el monto de depreciar a futuro. Entonces, aquí esta norma o este concepto del deterioro, más que una norma, requiere un análisis de negocio. Y ojo, un análisis de negocio sincerado y no voluntarioso. Yo sé que si hablo con un comercial me va a decir que en enero parten con todo y van a recuperar todas las ventas, pero no, hay que ser bastante más sincero, transparente y duro en el análisis para poder determinar realmente cuáles son las brechas a gestionar. Ahora, al cierre de junio, hay empresas que ya debiesen estar revelando qué es lo que están haciendo, porque todos sabemos que hay deterioro. Conceptualmente, deterioro no de pérdida, conceptualmente hay deterioro porque ha habido una baja en el nivel de actividad. Entonces, como ya todos lo sabemos, necesitamos que las empresas revelen en sus notas qué están haciendo. Tal vez va a haber una nota especial que va a hablar situación COVID y describirán las gestiones que están haciendo en todas las materias, o tal vez en cada una de las notas de activo, propiedad, planta, equipo, intangibles, se van a referir en si estos se han visto afectados o no por el COVID. Ahora, en ese sentido, yo creo que es importante recordar, la NIC 36 requiere que se revele el valor libre de la UGI. Entonces, por lo menos lo hemos hecho en unas revisiones con los alumnos, los diplomas, los magísteres de la universidad, y creo que 2 o 3 empresas con suerte, en todas las que están en el IPSA, revelan el valor libre de la UGI, que es una exigencia según la NIC 36, párrafo 134, letra D. Eso me lo sé de memoria porque me tocó ser fiscalizado y me tocó ser fiscalizado por esta situación, pero es importante saber de que ahí debería estar el valor libre de la UGE. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo veo un estado financiero consolidado, veo muchos activos y los veo agrupados por activos. En cambio, cuando me piden ordenarlos por UGE, entiendo cuál es el negocio. Y al entender cuál es el negocio, entonces seguramente vamos a tener que preocuparnos de visualizar si esas variables están con riesgo o no. Ahora, comento esto porque nosotros a junio debiésemos estar evaluando esos indicios. Nosotros a junio deberíamos estar pensando, ¿hay algún impacto? ¿No lo hay? Deberíamos estar llamando a nuestros asesores, aquellos que nos hacen los test de deterioro en diciembre, en noviembre, en octubre, deberíamos llamarlos hoy, ya. ¿Por qué? Porque con ellos tenemos que evaluar cuáles eran los supuestos de los test de deterioro del año pasado y si están cumpliendo o no. De tal manera que cuando lleguemos al cierre del 2020 ya tengamos claridad de cuál es el escenario y podamos haber evaluado además una estrategia de cómo abordar si es que tengo deterioro. Ojo, que cuando yo tengo una plusvalía, tengo un deterioro que afecta directamente a la plusvalía, pero también las causas del deterioro pueden estar en una baja de valor del activo, del rendimiento u otro. Entonces, este tipo de análisis no puede quedar para fin de año. Este tipo de análisis tenemos que hacerlo, ¿ya? Ahora, es probable que este análisis implique revisar criterios el día de mañana, criterios de valorización o revaluación de las propiedades, planta y equipos.
Comento estos temas entonces donde noten que las dos situaciones relevantes hasta aquí o más críticas, más de lo habitual, son la NIF 9, deterioro de las cuentas por poder, y la NIF 36, deterioro de estos activos no corrientes o de largo plazo. Otra particularidad, existe una norma, la NIF 13, que se refiere al valor razonable. Esta plantea distintos enfoques, el enfoque mercado, el enfoque del costo, el enfoque del ingreso, y el enfoque del ingreso es un enfoque tradicionalmente utilizado por las propiedades de inversión cuando se llevan a valor razonable. Ojo ahí, cuidado ahí. ¿Por qué? Porque el valor razonable de estas propiedades de inversión se ha sustentado en un canon de arriendo, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos pasa si el canon de arriendo baja? Es la situación que se va a dar hoy día. ¿Qué es lo que nos pasa cuando en un centro comercial los canos de arriendo han bajado? ¿Qué es lo que nos pasa si en una empresa de renta de propiedades los canos de arriendo bajan? Lo que va a ocurrir es que el valor actual neto, que vendría a ser el valor razonable bajo el enfoque del ingreso, va a bajar. Entonces hay que tener bastante ojo y atención con el impacto que esto pueda generar a fin de año. Entonces también mi sugerencia es que desde ya se sensibilicen las variables. Ahora, gracias a Dios o dentro del análisis, tenemos que considerar que el canon de arriendo no es la única variable que se considera, sino que también está la tasa de descuento. Y aquí también hay que estar viendo con mucha atención cómo se mueve el mercado y de alguna manera cómo esa tasa de descuento tiene efectos negativos o positivos dependiendo de la forma de financiamiento. Por lo tanto, estimados, es importante que ustedes puedan también entender cómo se determinan estos valores razonables y comprender todas sus variables. En los casos de los activos biológicos nos va a ocurrir lo mismo. Los valores futuros, la productividad, etcétera, se verá afectado. A nivel de los segmentos operativos, esta es una norma o una nota que comúnmente aparece para las empresas que cotizan. Puede ser, como dijera yo, tal vez no tenga un criterio de ajuste producto del COVID, pero sí tiene un dato relevante y es que la NIF 8 al mostrarte los segmentos y al mostrártelo abierto por resultado, balance e incluso flujo en algunos casos, tú podrías evaluar, entender qué negocio está más deteriorado, porque qué negocio está generando pérdida, qué negocio está en posición de capital de trabajo negativo. Y eso debiese ser parte de lo que la compañía revela como parte de su gestión del riesgo. También tenemos una norma que partió el 1 de enero del 2019, reciente, la NIF 16. Y esta norma que partió recientemente tuvo tremendos impactos el año pasado porque es una norma que afecta al activo con derechos de uso y el pasivo por arrendamiento. Pero es una norma que dado su registro, que no voy a entrar en detalle ahora, podemos tener otra sesión en el futuro, es una norma que mejoró los EBITDA de las compañías, especialmente aquellas compañías que tienen grandes contratos de arriendo. Entonces, al mejorar los EBITDAs de la compañía, claramente tenemos un tema, porque esos EBITDA a veces se usan como mecanismo de evaluación de desempeño financiero. Y eso también hay que verlo porque esta norma además tiene un impacto directo en función del canon de arriendo. Volvemos de nuevo a lo mismo que hablábamos. El activo por derecho a uso y el pasivo son valores actuales de los compromisos futuros. Si estos compromisos futuros cambian, tenemos un impacto. De hecho, el ISB en mayo ya sacó una comunicación para efectos de pedirnos que separáramos cuántos de estos efectos de alguna manera eran de largo plazo o eran puntuales para determinar su forma de registro. Al cierre del 2020, necesariamente este activo por derecho de uso tendrá que ser evaluado, valorizado, al igual que este pasivo, y es probable que ahí tengamos alguna diferencia o algunos impactos. ¿Sí? A ver, sé que van llegando algunas preguntas, en la medida que algunas de ellas calcen con lo que voy comentando, lo menciono, ¿sí? Algunas ya se me pasaron y para no volverlas voy a revisar al final, pero tenemos a alguien del equipo que las está anotando, así que no hay problema. Ahora, continúo. A nivel de los instrumentos financieros, y esto también es muy importante. La norma de instrumentos financieros uno la ve como título y se asusta, ¿eh? Porque asuma que se refiere a los derivados y a las transacciones complejas, etc. Pero no debemos olvidar que esta norma requiere que se revelen los riesgos de las empresas. Ojo, en todas las notas de los estados financieros de las compañías inscritas en la SB, de CMF al menos, ustedes van a ver que existe una nota de administración de riesgo, ¿sí?
Y en esa nota de administración de riesgo hay especial énfasis porque así lo requiere la NIF 7, y por favor, quienes tengan dudas, revisen la NIF 7. La NIF 7 requiere que las compañías revelen de qué manera están enfrentando y están gestionando sus distintos riesgos. Y particularmente los coloco acá, los riesgos que la norma exige como mínimo que la compañía revele son los riesgos de crédito. Y ojo, directa relación. El riesgo de crédito tiene que ver con el crédito que tú le das a los clientes. Entonces, dado que la situación del mercado, del entorno de tus clientes ha cambiado, ¿qué estás haciendo? Y aquí es donde hay que revelar. No puedo decir que estoy haciendo lo mismo de antes, si las cosas son muy distintas. Yo no podría plantear acá que estoy evaluando el riesgo de crédito asegurándome con una intermediación o factorizando las cuentas, no, porque los riesgos son adicionales a eso. Entonces aquí hay una cosa muy relevante. Segundo, los riesgos de liquidez. También esta norma requiere específicamente que la empresa señale de qué manera está gestionando sus riesgos de liquidez, los riesgos de financiamiento y tasas de interés. Voy a avanzar un poco más rápido porque quiero que haya tiempo para las preguntas. A nivel del estado de flujo efectivo, y esto seguramente ustedes lo saben, pero este es un periodo de harta presión de liquidez que no era el escenario tradicional en algunas compañías, y por lo tanto la cobranza a los clientes para detectar los rechazos, los flujos de inversión, porque, ojo, pueden venir compromisos de pago de inversiones de antes, los flujos de financiamiento para entender si nos estamos refinanciando con capital de trabajo, líneas de crédito, pasan a ser clave. Entonces, el estado de flujo efectivo, más allá de ser una norma de revelación, yo creo que requiere un especial cuidado ahora, porque cada línea, cada número, cada signo representa lo que la compañía está haciendo. No debemos olvidar que los flujos operacionales en términos de secuencia son los que ayudan o permiten generar excedentes para cubrir las inversiones, y las inversiones son las que permiten a un negocio mantener la productividad o mejorarla, y que cuando esas inversiones son de largo plazo se busca flujos de financiamiento, y la suma de todo esto genera un flujo neto del periodo, que hoy día particularmente está siendo lo más probable negativo. Casi terminando, la nota tradicional de contingencia y compromiso siempre ha estado, siempre va a estar. ¿Qué particularidades puede tener en este cierre? En este cierre podríamos estar frente a incumplimientos de acuerdos o contratos. Ya no de las demandas tradicionales, seguramente los abogados están a seguir reportando las demandas y juicios que corresponden, pero aquí podríamos estar frente a un acuerdo comercial, frente a un acuerdo con un proveedor que, entendiendo todo que la situación de COVID es particular, igualmente tenga cláusulas de incumplimiento. Y esas cláusulas de incumplimiento te podrían traer algún problema. Hay que analizarla. Este es el momento en que la compañía tiene que levantar todos los contratos con clientes y proveedores y ver si existen condiciones de incumplimiento que puedan gatillarse producto del COVID, porque no sabemos si esos contratos van a tener una liberación especial. De hecho, lo mismo pasa con las restricciones financieras. Los bancos, los bonistas, noticias que yo voy a mostrar inmediatamente, los bonistas, los tenedores de bonos, las AFP, dado que son tema contingente hoy día, tenedores de bonos por excelencia. De alguna manera, todas estas instituciones le colocan restricciones a las empresas para poder cumplir con sus compromisos financieros. Por lo tanto, aquí también hay que tener cuidado. En esta nota debieran estar revelados los incumplimientos de parte de esos acuerdos, o debiera haber una nota exclusiva de restricciones financieras o covenants financieros donde yo calcule los covenants y también mencione cómo estoy gestionando el riesgo de caer en incumplimiento. Por último, la nota de hechos posteriores, la última que va a estar y que va a tener una particularidad tal como la tuvo el cierre de 2019. En el cierre del 2019, como lo menciona ahí, hubo situaciones, ¿cierto?, que siguieron afectando. Por ejemplo, en septiembre del 2019, claramente el 18 de octubre fue parte de sus hechos posteriores porque impactaron algunos temas del negocio. En ese caso, seguramente con el deterioro físico de muchas instalaciones. Pero también tenemos que a marzo del 2020, como a diciembre del 2019, ya tuvimos como hecho posterior el COVID. El primer hecho posterior revelado fue que estamos en una situación de pandemia, que hay efectos, pero hoy a junio vamos a tener un efecto adicional, y es que entre el 30 de junio y el día que preparemos los estados financieros, los generemos, aún vamos a estar en cuarentena, algunas empresas recién saliendo paso a paso, y eso tiene que de alguna manera, o podría generar algún impacto en el negocio, ¿sí? Ojalá positivo para que se reactive la economía, pero sabemos que no necesariamente es así. Ahora,
¿Qué se ha dicho en la prensa el último tiempo? Y con esto termino para pasar a las preguntas que puedan haber. Por ejemplo, se ha mencionado ya que muchas empresas están a punto o están evaluando el riesgo de deterioro de su goodwill, lo que hablábamos delante de la NIC 36 y la plusvalía. Aquí hay algunas compañías que han revelado, por ejemplo, este artículo del 10 de julio en el Diario Financiero. Hay otras como el Banco Itaú, que apareció en las noticias hace 2 semanas atrás con un oficio donde mencionaban que producto de un efecto contable se golpearon los resultados de la compañía. Ahí yo hago un alcance, sí, es una norma contable, pero no es un efecto contable el que hace el ajuste, es una situación de negocio. ¿Por qué es una situación de negocio? Porque invertiste en una compañía que esperabas que produciese X y no produjo ese X, dado el COVID o lo que fuera. Entonces, esta norma, que es la NIC 36, te dice, viejito, si no están las mismas condiciones y un indicio de deterioro, evalúe. Ahí tenemos otra noticia, cuando los bonistas de ABCDIN también tuvieron que ir aliviando temas a los bonistas. Esto fue el 3 de enero, una noticia más antigua, pero esa también se amarra con esta que tengo acá al final, donde grandes empresas piden oxígeno a sus bonistas con los cambios de condiciones de deuda. Las AFP han tenido constantes reuniones. En nuestro país ha sido un poquito más suave que en otros, porque la mayoría de los bonos en Chile están en UEF. Entonces, la UEF hoy día protege al acreedor, donde de alguna manera la deuda se está reactivando y pueden haber temas. Pero ¿esto qué significa? Significa que se debe evaluar, ¿cierto?, el nivel de cumplimiento de las condiciones financieras que se dieron en su momento. ¿Sí? Bueno, y solamente para terminar, hay un artículo, y en algún momento alguien lo mencionaba, el EBITDA, que es una variable de desempeño, y han salido muchos memes respecto del EBITDA C, ¿cierto? El efecto del COVID. Entonces, claramente, y con esto quiero terminar, claramente el desafío para quienes preparan y quienes usan la información financiera es que el COVID va a generar cosas lógicas, como disminución en la venta. Pero esas cosas lógicas también van a generar consecuencias futuras, que tienen que ver con las materias que revelé. Y esas materias futuras pueden afectar la continuidad de la empresa, o pueden afectar la empresa en marcha a futuro. Por eso que es tan importante estar evaluando el cierre de junio del 2020, no solamente para explicar lo que ha pasado estos 6 meses, sino que también para revelar y analizar cómo vamos a enfrentar los 6 meses que vienen. Porque esto seguramente va a ser un continuo hasta que logremos recuperar el nivel de las actividades empresariales y económicas. ¿Sí? Detengo mi presentación y de alguna manera me guío aquí un poco con las preguntas que han llegado. No sé, Nicolo, Sebastián, si voy bien, estamos ok con los tiempos. Guillermo, estamos perfectos. Ok. Muy atento a la presentación acá. Vale. Entonces, bueno, tengo un par de preguntas acá en función de lo que he expuesto. Si alguno de ustedes va a ir agregando más preguntas, el equipo de la Escuela de Posgrado la está filtrando y llevando a otro documento, entonces yo las puedo ir revisando. A ver, Luis Capurro pregunta, ¿las empresas auditoras solicitarán análisis específicos para determinar el efecto del COVID? Sí, Luis. Si yo fuese auditor y sabiendo que como auditor tengo que minimizar los riesgos de no equivocarme en el dictamen, donde claramente la probabilidad de riesgo hoy día aumenta, yo le voy a pedir como auditor a mi cliente que me demuestre y me evidencie todo tipo de análisis en los cuales asegure que sus cuentas por cobrar o sus activos aún son activos. Mira el concepto. El riesgo en una auditoría es que los activos estén sobrevaluados. ¿Y qué forma hay de sobrevaluar? Omitir. ¿Omitir qué? El análisis de deterioro de las cuentas por cobrar. ¿Omitir qué? La depreciación y la amortización. ¿Omitir qué? Los test de deterioro. Entonces, lo mínimo que tengo que hacer como auditor es pedir eso para minimizar ese riesgo. Lo segundo que tengo que hacer como auditor en ese contexto es pedirte que me demuestres que no hay efectos de continuidad o efectos de alterar la empresa en marcha. ¿Y esto qué significa? Que te van a pedir evidencia de cómo estás gestionando los riesgos para que puedas pasar la ola, cómo estás gestionando el deterioro potencial de esos activos. Y es altamente probable, y esto es natural que ocurra,
que se esté a la espera de que haya que reconocer una pérdida, ¿sí? Porque es poco probable creer que una empresa que se ve afectada por COVID no tenga riesgo de incobrable o no tenga deterioro alguno de sus activos. Ahora, a nivel de los pasivos, recordemos que un auditor cuando se enfrenta, el riesgo de los pasivos es que estos estén subvaluados. Por lo tanto, lo más probable es que ese auditor pida verificar que tenemos todo provisionado. De hecho, en una situación de crisis como la que tenemos ahora, es importante tener todos los pasivos puestos para saber si logramos zafar o no. ¿Ok? Por lo tanto, yo te diría que eso es lo que corresponde, Luis. ¿Ya? Catherine González pregunta, ¿qué pasa si hoy, aplicando el modelo prospectivo y IFRS 9, y tanto mis días calle como mi porcentaje recupero no sufrió variación? ¿Debiera de igual manera reevaluar el modelo? A ver, Catherine, el modelo debe ser reevaluado todos los años, ¿sí? Porque se supone que todos los años yo debería analizar si la condición crediticia de mis clientes ha cambiado. Entonces, partiendo de eso. Ahora, ¿qué pasa si cuando tú revisas tu modelo prospectivo te das cuenta que, como tú bien preguntas, tanto los días calles como los porcentajes de recupero no han variado nada? Se supone que en lo teórico uno diría el modelo se mantiene, que un poco yo entiendo que para allá va tu pregunta. Sin embargo, el riesgo es que tengas que evaluar ya la condición de tus distintos clientes. ¿Y aquí voy yo con esto? Cuando uno está en una situación normal, es probable que el modelo prospectivo lo evalúes como cartera de clientes, porque todos los clientes tienen un comportamiento similar. Pero cuando estamos en una situación COVID, es probable que tengas que segmentar la cartera de clientes y analizar clientes por separado. Y aquí va a ser importante entender, por ejemplo, de tus clientes, cuáles de ellos están en sectores industriales que tienen mayor riesgo de deterioro económico como sector, porque eso les va a impactar a ellos como clientes. Entender cuáles de tus clientes son los que están pidiendo créditos FOGAPE o son los que están pidiendo oxígeno, porque quiere decir que esos están con problemas de liquidez y te pueden afectar. Entender cuáles de tus clientes están atendiendo clientes que tienen riesgo de incorrigibilidad. Entonces, lo que planteo yo es que aunque el modelo prospectivo como modelo se mantenga, porque los porcentajes son los mismos, no es menos cierto que es conveniente este año hacer un análisis un poquito más detallado, segmentar la cartera y entender la situación de cada uno de los clientes. Ahora, eso no por un tema contable, es por un tema de subsistencia de negocio. Recuerden, el negocio subsiste por vender y cobrar. Pablo Díaz dice, ¿los impactos o no de los asuntos del COVID-19 se deben revelar en nota de hechos posteriores o nota de riesgo? Hasta ahí en esa primera pregunta, Pablo, la verdad es que deberían ser revelados en la nota de riesgo. La nota de hechos posteriores solamente para describir lo que ocurre entre el 1 de julio y la fecha de generación de los estados financieros que pudiera afectar la posición financiera. Por lo tanto, ahí se revelan aquellas situaciones muy, muy excepcionales. Si tú tuvieses indudablemente que revelar temas del COVID, la mejor nota es la nota de riesgo. Por eso les sugiero leer la NIF 7 puntualmente en aquella parte donde se refiere a los riesgos financieros. En la NIF 7, en el libro A, pueden encontrar la norma y recuerden que en el libro B y C pueden encontrar ejemplos y temas didácticos más los apéndices. Eso les va a permitir armar de mejor manera la nota. No es conveniente hacer un copy-paste de las notas de otras empresas porque algunas copian mal. ¿Sí? La otra pregunta que tenía Pablo Díaz acá dice, ¿cuáles serían las revelaciones mínimas? Yo te diría, Pablo, que las revelaciones mínimas son las que te he comentado, ¿cierto? Acuérdate, NIF 7, nota de riesgo, NIF 9, nota de deudores comerciales, NIF 36, nota de deterioro. Esas son las tres mínimas que pudiéramos tener que revelar aspectos y por lo tanto en cada una de ellas debieses ir a buscar información. Pero un poco el resumen de lo que he planteado en esta sesión. La atención es cómo le aseguro al usuario de la información financiera, no solo de explicarle bien lo que ha pasado estos 6 meses, sino que además demostrarle que estoy gestionando los riesgos que existen para que esta situación no afecte la continuidad de la empresa. Y por último, dice el mismo Pablo Díaz, en marzo de 2020 las revelaciones de empresas que presentan estados financieros públicos fueron mínimas. Claro, porque recuerda que en ese momento se creía que esto llegábamos a un pico en abril, mayo y volvíamos a la normalidad. Y por eso es tan importante lo de junio, porque ya está claro hoy día, primero, que no abrimos el 30 de junio, ¿cierto? Con suerte vamos a estar los paso a paso abriendo a fines de agosto, y también está claro que vamos a tener olas, y también está claro que no hay vacuna. Entonces, claramente hoy día, las revelaciones a junio, que además tienen un segundo condicionante, Pablo, y es que muchas empresas además son o tienen revisión limitada. Debiese ser un poquito más detallado. Fernando Ávila pregunta,
¿Es esperable que el crédito proveedor sea más flexible que el crédito bancario en esta etapa, como regla general por obtención de financiamiento? Yo diría que, no sé si más flexible, Fernando, pero sí una realidad. Yo estoy como director en un par de empresas y una realidad que tú ves sí es que dependiendo del proveedor, si este proveedor está complicado de subsistencia de flujo, va a ser súper flexible en el precio con tal que le paguen luego por un tema de liquidez, y otros que a lo mejor no están tan complicados van a ser flexibles en el plazo porque no tienen liquidez, pero yo no creo que reemplacen al bancario. Ahora, lamentablemente, y siendo súper responsable con lo que digo, hoy día los bancos siguen actuando como bancos, o sea, hasta el mismo crédito FOGAPE que tenía garantía estatal ha sido evaluado para muchos clientes con una condición crediticia normal. Entonces, lo complicado de esto que finalmente un pasivo implica que le estáis trasladando algo de riesgo al acreedor. El banco tiene la ventaja que el 70% se lo aseguró el Estado, que tampoco sabemos si es tan buen pagador, ¿es cierto? Y la desventaja o la complicación que tiene un proveedor es que él no tiene con quién garantizar si es que tú le fallas el pago. Entonces yo creo que es complicado. ¿Ya? Ricardo dice, por COVID un PPA debería generar mayor goodwill. A ver, yo creo que ahí Ricardo plantea una pregunta relevante y es que los PPA tienen, según la norma, 12 meses para confirmar su registro definitivo. Entonces, pero siempre parados en la fecha en la que tomaste el control. Entonces, más que generar un goodwill adicional, yo creo que podrían hacer cambiar alguna lógica de valor, porque hay un detalle, no cambia el monto que pagaste. Lo que pagaste ya lo pagaste y perdiste. Entonces, claro, es probable que tú generes un goodwill, pero no adicional, sino que cambies una distribución. A lo mejor antes le asignaste un tremendo valor a la marca o a la cartera de cliente y hoy día dices, chuta, en realidad la cartera de clientes no valía tanto, y eso al bajar, como no cambió el monto pagado, hace que el goodwill suba. Es probable sí que los PPA empiecen a gatillar inmediatamente que hay un goodwill deteriorado. Es muy ilógico esto que digo, pero puede tener algo de sentido económico, porque tú pagaste bajo una condición de compra que no es la misma que se mantiene. ¿Ah? Claramente ahí, Ricardo, hay un tema que analizar y va a ser razón por la cual yo creo que los test de deterioro o incluso los PPA que se hicieron hasta el segundo semestre del año 2019 debiesen ya estar revisándose con detalle. Felipe Arenas dice, ¿alguna evaluación o recomendación específica a revelar sobre la hipótesis de empresa en marcha? Yo diría, Felipe, que los aspectos que yo acabo de mencionar en la presentación, si yo los colocara en un checklist, son los que me deberían ayudar a evaluar la continuidad o la empresa en marcha, pero principalmente el flujo. Principalmente el flujo. ¿Por qué? Porque recuerden que si la empresa no reconoce deterioro de las cuentas por cobrar, no lo voy a ver. Si la empresa no reconoce deterioro de sus activos de largo plazo, no lo voy a ver. Pero hay una cosa que sí o sí voy a ver y en la medida que esté bien hecho, es el flujo de efectivo. Entonces, si el estado de flujo efectivo ya te está arrojando continuamente un flujo negativo, que ya no es estructural del negocio, sino que es producto de la pandemia, entonces hay que empezar a levantar luces de alerta. Yo creo que aquí lo que pasa a ser importante este año es un análisis trimestral, porque no vamos a tener los datos mensuales, del comportamiento de los flujos de fondo. ¿Ah? Flujo de efectivo, sabemos que va a ser negativo, pero hay que tratar de entender si es estructural o es solo de fase. Si es estructural, entonces tenemos un problema adicional. Yo creo que ahí es eh, importante el análisis más del flujo, pero sí se puede hacer un checklist con todos estos temas. Daniela Araujo dice, ¿cómo se manejan los descuentos esperados en el pago anticipado a proveedores en el costo de venta? A ver, en un escenario normal, Daniela, los descuentos esperados de estos proveedores o clientes que pasa comúnmente se provisionan, ¿sí? Y se provisionan en función del ciclo a concluir, ¿ya? Te doy un ejemplo, la industria naviera de exportación de fruta, que tiene su ciclo que parte en octubre y termina en abril, naturalmente a la fecha de corte provisionan o estiman el comportamiento. La situación particular que tenemos ahora, Daniela, es que no tenemos claridad de si el ciclo, el cierre del proceso, va a llegar a ser lo que esperábamos, ¿no? Porque muchas veces estos descuentos estaban por volumen. Entonces, estos descuentos por volumen de alguna manera tenían que ver con cumplir una cuota. Ahora, si es por un pago anticipado, el pago anticipado tiene que ver con un tema financiero. Tú anticipaste o recibiste cierto dinero porque supuestamente eso iba a ser más conveniente para la caja. Y ahí lo que tenemos que evaluar es, si yo recibí un pago anticipado,
yo de uno de mis clientes, o yo le pagué, hoy en día la pregunta del millón, ese cliente, ese proveedor, ¿va a continuar operando en condiciones normales o esto, en vez de ser un pago anticipado, va a pasar a ser una cuenta por cobrar o por pagar? Yo creo que por eso que es importante la evaluación de este riesgo. Por último, la última pregunta que tengo dice acá Felipe Arenas, lo otro, dado el nivel de incertidumbre de Chile, imaginándose la incertidumbre de inversión al extranjero, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener en el consolidado de la inversión al extranjero? A ver, mira, en realidad es un tema que no tocamos, pero tiene mucha razón Felipe. Una de las complicaciones que tenemos es que como esto es un efecto global y que además está afectando la moneda de muchos países, entonces vas a tener economías que podrían cambiar su condición. Lo que pasó con Argentina el año pasado, cambió de una condición normal a una condición hiperinflacionaria, y eso podría dar luces de que no evaluaste adecuadamente la NIC 21 en su momento, que era la revisión de la moneda funcional periódicamente, o podría dar luces de que hay que tener un efecto tipo cambio. Y ahora, en esa mirada, más allá de lo contable, cuando empecé a tener una condición de economía hiperinflacionaria, lo que hay es un altísimo riesgo de no poder sacar el dinero. Entonces, ahí la atención, ya más que contable, también financiera, es entender qué impacto tiene en términos de flujos de financiamiento, flujos de dinero, el que nos encontremos con una economía hiperinflacionaria. Argentina, estamos en una situación así, ¿cierto? Donde hay una serie de leyes que te impiden sacar dinero. Y el otro efecto que puede haber, Felipe, en función de tu pregunta, es que en los estados financieros consolidados, naturalmente voy a empezar a hacer un proceso de conversión, ¿cierto?, de estas filiales extranjeras a la nacional, y se me van a mezclar muchos efectos, se van a mezclar los efectos de la economía local, los efectos del tipo de cambio y la realidad chilena. Entonces, de alguna manera, los cuidados que tenemos que tener, yo diría que antes de consolidar, es entender el contexto económico en el que está la moneda funcional de la filial. Entonces, lo que yo sugiero, como una pega analítica, que una matriz que tiene muchas filiales en el extranjero debería pescar un listado de sus monedas funcionales y hacer un análisis para anticipar y prever, porque además esto pudiera implicar algunas decisiones de negocio. ¿Sí? Hay países, recuerdo, en donde algunos inversionistas han cerrado las compañías o las filiales. Una última pregunta que llega por acá, dice Gonzalo Canesa, hola Guillermo, en el contexto de la preparación de los estados financieros, ¿cómo manejar los criterios del valor razonable de cara a la contabilización y revelación, dado el contexto de alta incertidumbre y volatilidad que estamos viviendo? A ver, primero, el concepto del valor razonable de la NIF 13 requiere que sí o sí tengamos que ponderar variables, que recuerden que la misma NIF 13 las cataloga como nivel 1, 2 o 3, que es el nivel de objetividad u observabilidad de esta. Es altamente probable, Gonzalo, que las variables son casi todas nivel 3. ¿Sí? Primer tema. Y eso ya lo hace incierto por naturaleza. Porque si son de flujo proyectado y son de variable nivel 3, son propias de la empresa. Lo segundo es que cuando tú vas a después considerar el valor actual de ese valor razonable, tienes el segundo componente que es la tasa WACC. Y la tasa WACC o la tasa de descuento se ve afectada dependiendo de la relación deuda-patrimonio y se ve afectada por elementos que hoy día están golpeando, que tienen que ver la tasa bancaria, el nivel de riesgo del país, etc. Entonces, lo que te quiero mostrar es que el nivel de volatilidad o de incertidumbre que ya tienen las variables por sí, ya es complicado. Por lo tanto, cuando tú tengas que hacer el análisis, mi sugerencia es que tengamos que, de alguna manera, sensibilizar a la baja y sensibilizar un escenario medio para ver si estamos en una situación de riesgo. Y más que confirmar un valor, definir si estamos en una situación de riesgo o no. ¿Ya? Y además tenemos un semestre aún para terminar, pero sí hay que levantarlo en junio. Estimados, se nos ha pasado el tiempo corriendo, he hablado como loco. Les agradezco infinitamente su participación. Como programa de Magíster en Contabilidad estamos muy convencidos y contentos de que la única forma de mantener el conocimiento y el espíritu de educación arriba es que podamos hacer este tipo de actividades, instarlos a que conversemos y cuestionemos. Habría sido más rico con un café presencial, pero indudablemente que estas instancias sirven. Y los dejamos cordialmente invitados a seguir visitando nuestra página web, nuestra Facultad de Economía y Negocios, indudablemente que también cordialmente invitados a informarse y obtener información de nuestro magíster en contabilidad, en el cual me toca dirigir también. Y indudablemente que el 2020, el 2021 y los años que vienen serán un tremendo desafío y oportunidad también, yo creo, para muchos de nosotros como funcionarios. Sebastián, Nicole, no sé Muchas si... gracias,
Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a poner unos videos del programa para dar término, así que le agradezco mucho su presentación. También unánime en el chat, tuvimos casi 150 personas conectadas, así que muchas gracias, profesor. Ok, que les vaya bien a todos y visítenos en el Magíster de Contabilidad. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Un egresado y que ha pasado por nuestro programa Magíster de Contabilidad está en condiciones de incursionar y desarrollar el conocimiento contable financiero en varias áreas o aristas. Principalmente entregamos los elementos suficientes para que él se desarrolle en un alto estándar ejecutivo y de gobierno corporativo. Por lo tanto, estamos hablando de profesionales que puedan ostentar o utilizar